Dios le bendiga, mis santos hermanos. Qué bendición poderles saludar a todos ustedes en el día de hoy. Hoy quiero hablar en el término espiritual, en el marco espiritual de lo que está pasando en Haití. He visto muchas noticias, he visto muchos documentales concernientes a todo lo que está viviendo Haití. Pero yo quiero hablar de una manera diferente, en un marco distinto, concerniente al caso de Haití. Pero antes que todo, yo quiero comenzar desde su comienzo, desde su inicio, desde su raíz. Amados hermanos, qué bendición. Ya estamos con todos ustedes de regreso. Yo quisiera comenzar, como dije al principio, desde su inicio. Cuando Cristóbal Colón llega a la isla conocida como La Española, en el año 1492, Colón llega un diciembre a la isla La Española, dígase República Dominicana y Haití, era una misma isla. Para ese entonces se le denominó La Española. Lo único que divide a esta isla es un río llamado Lac-Tí-Bonnic, en el término creo, Lac-Tí-Bonnic. Lac-Tí-Bonnic, ese río divide Haití de República Dominicana y desde ahí comienza la frontera. Pero cuando Colón llega en el año 1492, Colón se encuentra con, en aquellos tiempos, los aborígenes, lo que Colón le bautizó los indios o los indígenas. Estos primitivos que Colón encontró, estos primitivos tenían su cultura, tenían su manera de adorar a sus, digamos, adoraban al sol, adoraban la luna y adoraban todos los cuerpos celestes. Díchase las estrellas y todo lo que contempla y se visualiza en el cielo. Colón trae de España lo que conocemos como el catolicismo, trae la cruz y trae un sinnúmero de imágenes que hoy conocemos con diferentes tipos de nombres. Colón doblega a los aborígenes a adorar y a abandonar su cultura de adorar la naturaleza para adorar este tipo de evangelio romano que trae Colón de España. Pero no obstante, la isla, la Española, fue una parte cedida a Francia, que la parte norte es Haití. Esta parte se le cedió a Francia y los franceses le denominaron a esta parte Haití. Haití, que significa tierra alta. Haití, una tierra muy productiva para Francia, donde se cultivaba el tabaco, el café, se cultivaba cacao, se cultivaba el algodón, se cultivaba la caña de azúcar, y esta era una tierra muy productiva para Francia. Y Francia bautiza a esta isla, a esta parte de la isla, como la perla del Caribe, el país más productivo, óigalo bien, para Francia. Era lo más productivo que tenía Francia. De hecho, era el orgullo de Francia. Los franceses trajeron esclavos procedentes del África y lo explotaban. Muchos de ellos se enfermaban por el yugo de la esclavitud muy fuerte y morían de diversas enfermedades. Llegó un momento en que los esclavos negros procedentes del África, que también traían sus culturas, traían sus maneras de su adoración a sus dioses, sus ritos, sus merjurjes y sus asuntos a sus loaces. Esta mezcla de cultura con los aborígenes, los españoles y todas estas cosas, pues
desató ciertas ah, enseñanzas o digamos cultura pagana en diferentes facetas. Pero yo quiero profundizar un poco en esto porque cuando los esclavos quisieron liberarse de Francia, ellos hicieron su ritual. A este ritual se le conoció como vudú. Ellos comenzaron a invocar sus dioses, sus demonios, sus espíritus, y comenzaron a hacer rituales con diferentes tipos de sangre para liberarse de Francia. Estamos en el término espiritual. Ellos logran su libertad en este ritual y es el primer país, óigalo bien, en el mundo de piel negra en obtener su libertad ante el mundo. Y el segundo país en Latinoamérica en lograr su libertad después de Estados Unidos. Haití tuvo que pagarle una suma de dinero bien grande a los franceses, una suma de dinero muy grande, una suma de dinero muy, pero muy amplia a Francia. Y esto trajo mucha debilidad económica en la economía de Haití. Su gobernante, quien fue su libertador en esa época, Dessalines, que fue el primer gobernante, para que usted tenga pendiente que Haití logra su independencia en el año 1804. En el año 1804 logra su independencia. Haití no es la primera vez que asesinan a un gobernante, que asesinan a un presidente. Desde su inicio sucedió y desde su inicio pasó. Desde ahí comenzó la inestabilidad política, social que vive Haití desde su inicio y desde su comienzo. Todo lo que no se fundamenta bajo un orden divino, bajo un orden especial. Estados Unidos se fundamentó bajo principios cristianos y bajo principios de la palabra. Lo mismo sucede con la independencia de República Dominicana. De hecho, en la bandera de República Dominicana hay 3 palabras: Dios, patria y libertad. Nosotros tenemos que entender y comenzar desde el área espiritual por qué Haití ha tenido una inestabilidad política desde su inicio. Y ha sido por el fundamento en que se fundamentó Haití. Haití comenzó mal. Sí, fue el primer país en obtener, en lograr en el mundo, el primer país negro en lograr su libertad. Y el segundo en Latinoamérica después de Estados Unidos. Pero ¿cómo fue su fundamento? Su fundamento fue basado en la espiritualidad del vudú. Fue basado en este ritual satánico y se le entregó la nación a Satanás. Haití cumple o cumplió 115 años después de su independencia. Hay algo muy importante que yo quiero señalar en este momento de la inestabilidad política de Haití. Aproximadamente en los años 50 o 60, más o menos, el presidente Papadoc, como lo llaman muchos, este señor era tan amante al ritual del vudú que cambió los colores de la bandera de Haití por el color de la bandera, por los colores del vudú. Impresionante cómo ha sido el fundamento de Haití desde su comienzo. Y de hecho, se dice que Haití, quien le suministró ayuda a Simón Bolívar, dice que le dio más de 2.000 fusiles y le ayudó a lograr la batalla de Boyacá. De hecho, se celebró el día pasado la independencia de Colombia, pero quien ayudó y quien le suministró a Simón Bolívar fusiles, según la historia, fue... Señoras y señores, en el año 2010 sucedió un caso y un suceso muy fuerte en Haití, y ese suceso fue el gran terremoto.
el terremoto que sacudió Haití y murieron más de 300,000 y pico de personas en ese terremoto. Hubo una limpieza, se rompieron muchas cosas en Haití y Haití comenzó a surgir con una nueva cara, con un nuevo crecimiento, porque Haití es el país más pobre del hemisferio y más pobre del mundo. Ya sucede que la inestabilidad política de Haití ha convertido a Haití en un negocio. Haití es un negocio. Óigalo bien, es un negocio. Para muchos es pobre, pero ese negocio a muchos le ha suministrado dinero. Para muchos Haití es un negocio que le ha suministrado plata. Vemos lo que pasó el mes pasado, donde fue asesinado el presidente, el joven Moisés, quien fue asesinado por ciertas cosas políticas, porque el joven Moisés estaba tratando supuestamente de gobernar para los pobres según en un discurso mientras yo veía y escuchaba. Y el problema de que el contrato de la luz que se lleva por mucho tiempo, contrato de la luz que se lleva por muchos años, le digo, pero estamos pagando tantos millones de dólares para que nos suministren luz y nunca hay luz en Haití. Hagamos algo, ¿por qué no tomamos ese dinero y nosotros montamos nuestra propia luz y la tenemos para nosotros? La mentalidad del hombre era gobernar para los pobres. Pero en el tiempo que estamos viviendo, gobernar para los pobres muchas veces se torna difícil. Señoras y señores, el presidente ya fue sepultado. Esperamos en el Señor que Haití, que pueda romper toda esta desgracia, porque Haití es un país, una isla que está plagada de demonios, está plagada de cosas feas en el sentido y en el ámbito espiritual. Allí es donde se practica la brujería más fuerte y más grande de toda Latinoamérica. Luego le sigue Cuba con la macumba y luego le sigue Venezuela y luego le sigue de tercero Brasil. Son países que también se trajeron negros procedentes del África y toda esa cultura se trajo de África, toda esa práctica se trajo de África y todo eso se mezcló con la práctica que hacían los aborígenes y la práctica que trajeron los colonizadores del catolicismo y de toda esa cosa. Y toda esa práctica se unió a través de los ídolos y a través de todas esas cosas. Y esos son ambientes espirituales por los cuales tenemos que orar. Yo digo que Haití necesita, la democracia de Haití es un estado fallido desde su inicio, desde su comienzo. Desde su inicio y desde su comienzo, Haití comenzó mal. Y todo lo que comienza mal, termina mal. Solamente se necesita una intervención divina de Dios que pueda hacer la obra en este lugar, que pueda hacer la obra en esta isla. Muere el presidente, el joven Moisés, que fue asesinado. Impresionante, un presidente asesinado. Vemos las pandillas, como están en la calle. Hay un desorden total, no hay orden en Haití. Señores, le pido la oración por Haití, hay que orar por Haití, hay que levantar clamor por Haití, porque todo lo que se mueve en el mundo físico es porque se está moviendo en el mundo espiritual. Señoras y señores, paz, salud y gracia.